Muy buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Y hoy queremos estudiar un poco acerca de la palabra de Dios. Una palabra antes de la palabra. ¿Qué dice? La palabra infalible. La infalible palabra de Dios. ¿Por qué es infalible? Porque es palabra de Dios. Si fuera de hombre, pues tendría muchas fallas, pero es infalible porque es palabra de Dios. Entonces, antes de ir al texto, queremos mirar aquí el libro. Cuando uno dice la palabra de Dios, todos nos imaginamos el libro, ¿cierto? El libro. Este libro que contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces uno se imagina la Biblia, la palabra de Dios, se imagina uno el libro, ¿cierto? Pero no siempre fue el libro. Vamos a ver un poquito así, no siempre fue el libro. Una definición de lo que significa la palabra infalible. ¿Sí? Significa inmunidad. La palabra de Dios nunca es mala. La palabra de Dios dice que es la buena palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es absolutamente confiable. El salmista dijo que es como la miel que destila del panal. La palabra de Dios es buena. Pero también en infalible cabe otra palabra, que es la palabra inerrante. La palabra inerrante significa libre de error. Es decir que sencillamente la palabra de Dios, la Biblia no tiene errores. La palabra de Dios es perfecta. Si la Biblia fuera palabra de hombre, hace tiempo hubiera desaparecido. Ya no estuviera, ya estuviera totalmente desactualizada. Ahora, la palabra de Dios es la misma, no tiene que hacer actualizaciones. Si fuera de seres humanos, tendría que estarse actualizando. No, la palabra de Dios es la misma, no cambia, ¿sí? Es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, es infalible y es inerrante. Vamos a ir al texto, en Primera de Pedro, vamos a leer en Segunda de Pedro, perdón, el capítulo 1, del verso 16 al 21. ¿Van a ayudar a leer? Dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo a fábulas artificiosas. La palabra de Dios no es una fábula, no es cuento de nadie, no son fábulas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Está leyendo conmigo? No lo oigo. Pues en cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice Pedro, y nosotros oímos la voz el día del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Seguimos? Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de la palabra escrita, de la profecía más segura. Y el verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que aunque la Biblia fue escrita por unos 40 autores, fue inspirada por el Espíritu Santo. Podríamos decir que el Espíritu Santo fue quien les dictó que debían escribir. Ellos simplemente usaron la pluma y escribieron. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo primero que queremos ver es que la palabra, cuando la palabra fue hecha carne, cuando la palabra vino como un ser humano llamado Jesús, los que nos transmitieron esa palabra fueron testigos presenciales. Ellos vieron su gloria. Estamos estudiando 2 de Pedro 1, del 16 al 21, y el versículo 16 dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo a fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, Pedro está diciendo que ellos vieron a Jesús, ellos estuvieron con Él. Un testigo presencial es alguien que dice: a mí me parece, yo creo.
Yo me imagino, no es alguien que estuvo ahí. Y tan estuvo ahí, tan vio, tan pudo palpar. Cuando usted dice, lo que hemos visto desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, esto les hablamos, esto les anunciamos. Tocante al verbo de vida, hablando de Jesús, la palabra de esa carne. Entonces, fue tal el testimonio de ellos, lo que ellos vieron y oyeron, lo que palparon sus manos, lo que ellos pudieron presenciar, los testigos presenciales, que estuvieron dispuestos a morir por dar ese testimonio. Y miren cómo murieron. Por aquí, no sé si usted está cerquita, por aquí tenemos a Pedro. Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Yo no soy digno de morir como murió el maestro. ¿Por qué murió? Por ser testigo de esa palabra hecha hoy. ¿Cómo murió Simón el Celote? También en la cruz. Del mismo modo en la cruz murió Andrés, también murió en la cruz Felipe. Pablo fue decapitado, lo mismo que Bartolomé, decapitado les cortaba la cabeza. Santiago murió atravesado por una espada. Tadeo murió, lo mataron a hacha, le cortaron la cabeza con hacha. Y Mateo fue también así apuñalado. Matías murió quemado en la hoguera. Santiago el menor murió apedreado. Y el único que no lograron matar fue Juan, el discípulo amado, que aunque lo quemaron, Dios lo salvó de eso, y él finalmente muere preso en una isla llamada Patmos, donde le da la revelación de Jesucristo en gloria. Y por eso el libro de Apocalipsis se llama Revelación, no revelaciones, sino revelación, la revelación de Jesucristo en gloria. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos es que cuando se nos da testimonio de esa palabra encarnada, los que nos dieron el testimonio fue porque ellos estuvieron ahí. Son testigos presenciales. No fue una historia, algo que le contaron, que otro le dijo, que el otro le dijo. No, ellos estuvieron ahí. ¿Listo? Esos testigos presenciales dicen que, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, hablando de Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ese es el Padre, hablando de Jesús, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otro evangelista dijo, este es mi Hijo amado, a él oír. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en el monte de la transfiguración. Nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Este es el monte de la transfiguración, donde Jesús dice que fue con 3 de ellos, ¿sí? Y que se transfiguró. Uno de ellos era Pedro, el que está escribiendo aquí. Y dice que Jesús se transfiguró, su ropa se volvió blanca, su rostro resplandeció, y se aparecieron con él hablando Moisés y Elías. Entonces, ellos tuvieron esa experiencia con él, y cuando salieron de ahí, ¿se acuerdan que Pedro le dice, qué bueno que nosotros estemos aquí? Hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús, y nos quedamos aquí. No quería irse de ese lugar. Pero Jesús les dice, no digan esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre no resucite de los muertos. Entonces ellos se quedaron callados. Entonces, fueron testigos presenciales de cosas sobrenaturales, ¿sí? Fueron testigos presenciales de la comunión del Padre y el Hijo. Estaban teniendo una comunión permanente, una comunión perfecta, como es la palabra de Dios. Vamos como rápido porque el tiempo de televisión es corto, sobre todo el miércoles. Número 2, esta palabra que trae luz, seguridad y forma en nosotros el carácter. Esa palabra trae luz. Cuando habla de luz, está hablando de cosas espirituales que podemos ver. Cuando habla de tinieblas, cuando Jesús viene, dice que la ciudad asentada en tinieblas de sombra de muerte vio gran luz. Y a lo que viene en sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces, esta es una luz espiritual. Es que podamos entender las cosas espirituales. Es cuando dice que Él le abre los ojos del entendimiento para que podamos ver lo que no podemos ver. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, número 1, fue traída por testigos presenciales que estuvieron dispuestos a dar su vida por esta palabra que ellos habían visto. Y dieron su vida por ese testimonio. Pero esa palabra, donde hay tinieblas, se trae luz. ¿Y qué produce esa luz? Produce seguridad. Seguridad es lo mismo que fe.
¿sí? Y produce en nosotros carácter. Mira lo que dice el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea que espiritualmente este mundo es tinieblas y nosotros nos debemos guiar por la palabra. Es como una antorcha. Cuando usted está en una oscuridad, usted no se va a ir del que tiene la luz. No se va por la oscuridad, usted va por donde está la luz. Entonces dice que debemos estar atentos a esa palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo tengamos que estar atentos a esa palabra? Hasta que el día esclarezca y Jesús, cuando habla de lucero de la mañana, salga en nuestros corazones o Jesús se va a manifestar. Debemos estar atentos a esa palabra. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Por lo tanto, se nos tiene que quitar la comezón de hoy día. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? No, cada vez que usted viene, cada vez que habla la escritura, Dios nos está hablando. Y es la palabra profética más segura. Esa es la palabra que nos va a traer luz y seguridad. Esa es la palabra que va a formar nuestro carácter. La palabra profética más segura que está escrita, que no va a cambiar. Que luego usted mirará el otro día y qué era lo que decía el texto. No, el texto siempre sigue diciendo lo mismo. Y como ella no va a cambiar, ¿quién es el que tiene que cambiar? Yo, mi mente, mi manera de pensar, ¿sí? Para que mi manera de hablar y de actuar sea cambiada. Así que la palabra no va a cambiar. Si miramos un poco en la historia de esa palabra que trae luz, esa palabra profética más segura, entonces entendemos que en la humanidad esa palabra fue pasada por la tradición oral. Entonces Dios habló esa palabra, pero no existían, los seres humanos no tenían la escritura. En ese tiempo la gente no sabía escribir. Por eso cuando usted lee en el Antiguo Testamento es muy común leer: y estas palabras estarán en tu boca y las llevarás como señales en tu frente y estarán en tus manos y las hablarás a tus hijos cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. ¿Cómo se llama eso? Tradición oral. O sea que esa palabra de Dios fue transmitida de los padres a los hijos, de los hijos, de los hijos, todo el tiempo mientras no hubo escritura, mientras la gente no hablaba. La palabra de Dios fue transmitida por tradición oral. Cuando apareció por primera vez la tinta y la pluma, entonces aparecieron los famosos rollos. O sea, la Biblia fue escrita en pieles de animales, pero también fue escrita en cortezas de árboles, ¿sí? Entonces se escribió con tinta y pluma. ¿Usted se imagina escribir una Biblia mojando allá, escribiendo letra por letra? Y si se dañaba una, no existía la posibilidad de borrar, no, se dañaba todo el rollo, ¿sí? No era una hoja. Entonces, primero fue por tradición oral y no desapareció a pesar de la tradición oral. Cuando empezó la escritura, se escribió a través de los rollos, pero luego esa palabra vino en forma de persona, Jesús. Entonces, leemos en el Evangelio de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era la palabra, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz para los hombres. ¿Sí ven que trae luz? La luz en las tinieblas resplandece, o sea que da seguridad, forma carácter. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Luego dice: en aquel verbo, Juan 1:14, fue hecho carne, fue hecho una persona y habitó entre nosotros. Esa palabra entonces se hizo una persona. Amén. Una persona que infalible. La infalible para una persona infalible, inerrante, inequívoca, sin pecado, perfecto. Esa persona perfecta, hubo una sola: Jesucristo, la palabra hecha carne. Por eso es que esa palabra nos trae luz, seguridad y forma nuestro carácter, porque realmente es el Espíritu de Cristo en nosotros, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Es la misma palabra en nosotros, la palabra de él en nosotros. ¿Cuál es esa luz en nosotros? La
palabra de Él en nosotros. ¿Sí? Esa palabra. Pero luego, cuando se hizo la imprenta en Gutenberg, en Alemania, en 1455, se escribe por primera vez la Biblia. Fue el primer libro que se imprimió cuando aparecieron los libros. Esa imprenta metálica fue la Biblia. Miren cómo la palabra ha pasado de una era a otra, de una generación a otra, y no cambia. ¿Sí? Ya en nuestro tiempo tenemos la Biblia digital, en el smartphone, en el ¿qué? En el iPad, en el iPhone, en el PC, en el laptop. en el que usted tenga. Espero que la tenga ahí, ¿no? Espero que la tenga ahí. Entonces usted la tiene escrita o hablada. Amén. Si ve que se cumplió la palabra del Señor que dijo: el cielo y la tierra pasarán, porque fueron creados, pero la palabra no pasará porque es creadora. ¿Sí? Es eterna, es perfecta, es inerrante, inequívoca, es la palabra de Dios. Así que cuando nosotros miremos la Escritura y no estamos de acuerdo con algo, ¿quién tiene que cambiar? Nosotros, porque es la que nos trae luz, la que nos da la seguridad y forma nuestro carácter. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, dice el salmista, la exposición a tu palabra me alumbra, me hace entender sabiduría. O sea que lo que alumbra no es mis ojos naturales, sino mi entendimiento. Me hace entender. O sea que yo puedo tener un poco de tinieblas allá en mi mente, tradiciones humanas, cosas que simplemente son pasajeras, temporales, pero la palabra de Dios me alumbra y me hace entender lo que yo no podía entender. Me hace entender lo que yo no podía entender. Entonces es importante entender que la palabra de Dios no tiene límites. La palabra de Dios no tiene problema. Ay, cambió esto, no. Ella sigue siendo la misma. Ella sigue siendo la misma y ella permanece para siempre. Así que el Espíritu Santo trabaja por la palabra. Usted lo ve desde el Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, entonces dijo Dios. Y cuando dijo Dios, el Espíritu Santo que estaba moviéndose ahí comenzó a trabajar. ¿Con qué trabajó? Con la palabra. Entonces no puede haber vida espiritual verdadera sin la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios trabaja es por la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra son uno. El Espíritu y la palabra son uno. No puede decir que el Espíritu Santo me dijo algo que la palabra no dice. Por eso es tan peligroso cuando una persona se cree demasiado espiritual pero no conoce las Escrituras. Jesús nos dijo de esta manera: ustedes cometen errores ignorando dos cosas, las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ya en el versículo 20 dice: entendiendo primero esto. Mire, lo primero que necesitamos, ¿qué? Es el que trae luz ¿a dónde? A nuestro entendimiento. Trae luz a nuestro entendimiento. Lo primero que tenemos que entender es que ninguna profecía de la Escritura fue de interpretación privada. De ninguna profecía. ¿Cuál profecía de la Escritura? Ninguna. Es de interpretación privada. No, yo creo que lo que la Biblia dice es esto. El principio de la hermenéutica bíblica dice que las Escrituras se interpretan a sí mismas, cumpliendo el principio de que la suma de la palabra es la verdad. Por eso cuando yo voy a usar una palabra de Dios tengo que usarla en su contexto. No simplemente sacar un texto del contexto para decir lo que yo quiero decir, sino tengo que usarla en el contexto. Entonces lo primero que tengo que entender es que la profecía no fue de interpretación privada, nunca, ninguna. ¿Por qué motivo? Porque la profecía no fue traída por voluntad humana. Entonces por eso tiene que quitarse eso de que yo soy profeta y vengo a profetizarles. Eso se llama voluntad humana. Si alguien fluye en profecía, no el todo, sino la manifestación, es bajo la opción del Espíritu Santo. No fue que dijo: yo vengo aquí a profetizarle como una bruja. Pues la bruja sí vaya a hacer su voluntad lo que ella quiere. Que yo soy profeta de Dios y vengo aquí. No, nunca fue por voluntad humana. Tiene que ser, sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo hablaron?
siendo inspirados por el Espíritu Santo, o sea, bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, generalmente la manifestación de un creyente que profetiza es cuando está bajo la unción del Espíritu Santo y habló por el Espíritu Santo y profetizó. Y el que es profeta realmente lo que hace es llevar la palabra profética más segura y puede dar la palabra de sabiduría o de conocimiento según el Espíritu Santo le dé. ¿Sí es claro? Sí. Ese es el verdadero profeta. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? Ya sigamos. Vamos a ir al capítulo 1, pero más atrás. Si vamos a empezar el versículo 16, si usted está bien conectado. Ahora nos devolvemos en el texto hasta el verso 3. Segunda de Pedro 1:3. Estamos diciendo que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Trabaja por la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo no puede trabajar si no hay una palabra de Dios. No es que le fui a una oración fuerte al Espíritu Santo, que hago una oración muy fuerte. El Espíritu Santo no trabaja si no hay una palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo trabaja por la palabra. ¿Cómo lo digo? En Génesis usted ve que el Espíritu Santo trabajó cuando dijo, sea la luz. Todo lo que Dios dijo, el Espíritu Santo ejecutó. Cuando Jesús viene, entonces viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo viene sobre él. ¿Por qué? Por esa palabra que el Padre dio acerca del Hijo. Cuando usted observa la Escritura, usted ve que el nuevo nacimiento, que es por el Espíritu Santo, viene cuando la persona recibe una palabra de Dios, cree en ella y convierte al Espíritu Santo, viene dentro de nosotros. Entonces Jesús lo dijo de esta manera: el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo toma la palabra. El Espíritu Santo revela a Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es esa misma palabra que pasó por tradición oral, esa palabra que fue al primer libro en 1955, 1455, en Württemberg, Alemania, esa misma palabra que vino, que se declaró, esa es la palabra que nos hizo nacer de nuevo, y esa es la palabra que estamos estudiando hoy, es esa misma palabra, nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? ¡Qué entusiasmo, qué alegría! Vamos entonces a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, piedad de servicio a Dios. ¿Listo? No le voy a poner ningún apellido. Piedad de servicio a Dios. ¿Listo? Entonces dice, nos han sido dadas por su divino poder. Aquí dice que, ¿cuántas cosas? Todas. ¿Cuáles? Las que pertenecen a esta vida y a la tierra y al servicio a Dios. Nos han sido dadas tiempo pasado por su divino poder. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento de alguien que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese es Jesús. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cuando habla de preciosas y grandísimas promesas, está hablando de la palabra. Entonces, en la palabra que tenemos, preciosas y grandísimas promesas, grandísimas de toda la eternidad, no nos las alcanzamos a imaginar. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice que Dios ha preparado cosas grandes para los que lo aman, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman, pero que no la revela por el Espíritu Santo. Escuche esto, no puede haber revelación del Espíritu Santo más allá del conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios. ¿Quiere revelación del Espíritu Santo acerca de la palabra? Estudie la palabra. Y viene revelación. No, que yo tengo una revelación fantástica. ¿Cuál revelación fantástica? No hay revelación sino por la palabra de Dios. Entonces dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esa es la palabra de Dios. ¿Para qué nos la dio? Ayúdame a leer. Para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo participamos de la naturaleza divina? Por la palabra. Fue por la palabra que recibimos el Espíritu Santo, fue por la palabra que nacimos de nuevo, agrada a Dios, hacernos nacer de nuevo por la palabra que vive y permanece para siempre, fue por la palabra. No es sin la palabra, no es separado de la palabra del Espíritu Santo, siempre trabaja es por la palabra. Le voy a decir una cosa, puede que ni la gente hable del Espíritu Santo, pero si solo predica la palabra, el Espíritu Santo se va a manifestar. En el libro de Hechos, usted lo lee, que ellos predicaban a Jesucristo, la palabra, ¿cierto? Y el Espíritu Santo confirmaba esa palabra con señales, las señales que la seguían, milagros, prodigios y maravillas. O
sea, no necesariamente tengo que estar solamente invocando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se manifieste, no, es la palabra. ¿Por qué trabajas con qué? Con la palabra. Es con la palabra. Entonces dice que podemos ser participantes por esa palabra en la naturaleza de vida, habiendo huido de la corrupción que es el mundo a causa de esa palabra de también la estudiamos con concupiscencia, que es codicia, deseos y pasiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos saca ¿de qué? De codicias, deseos y pasiones. La palabra nos saca, porque la palabra es superior a todo eso. Es perfecta, nos saca de esas cosas. Entonces, queremos tener menos codicias, menos deseos, menos pasiones, necesitamos más palabra y más palabra. Por eso para el Nuevo Testamento está establecido: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos unos a otros en toda sabiduría e inteligencia, cantando al Señor, alabando al Señor. Todo lo que hagamos, ¿sí?, tiene que ser basado en la palabra. Vamos bien hasta ahí. Vamos a leer este versículo 12. Vamos bien hasta ahí. Versículo 5. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 8 elementos. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Está conmigo aquí todavía? Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Esa palabra piedad, ¿qué es? Servicio a Dios. Entonces cuando habla de esto, está hablando que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, haciendo un proceso. Ese proceso, ¿cuánto dura? Toda la vida. Yo no puedo decir, no, yo lo creé, yo soy doctor en divinidades y ya yo no necesito nada más, ya estoy perfecto. No, nunca. Dura el proceso toda la vida. Es lo que conocemos nosotros como la escalera del Pedro o la escalera de la fe. Entonces, fe. ¿Y qué le añadimos? Virtud. Un peldaño. ¿Y a la virtud? Necesitamos estudiar. ¿Y al conocimiento? Dominio propio. ¿Y al dominio propio? Paciencia. Todavía necesitamos paciencia. ¿Y a la paciencia? Servicio a Dios. Necesitamos servirle a Dios. ¿Sí? Y entre más le sirvamos a Dios, más crecemos. ¿Y a la piedad o servicio a Dios? Afecto fraternal. Amando a todos los hermanos. ¿Y al afecto fraternal? Amor. Ese es el proceso que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra. Entonces, el crecimiento espiritual viene por estudiar la palabra con la intención, no solamente de oír y olvidar, de decir, ay, tan lindo que estuvo el servicio, el sermón estuvo muy bien. No, parece que el pastor estaba como triste, la chaqueta le quedaba como grande, yo no sé cómo que pasó, estaba haciendo con mucho frío, y no sé, vino más poquitas personas, y luego vino la hermana Lola, entonces yo no sé qué pasó con las arepas, hoy no había arepas, y tal. No, viene por las palabras. Amén. O sea que aquí, por eso que el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Sí? En otra porción de la Escritura dice, reciban con mansedumbre. Ya estudiamos también mansedumbre, es fuerza bajo control. ¿Sí? Mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. O sea que este proceso es de salvar ¿qué? El alma. ¿Sí? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que no creen es una locura, para los que creemos es poder de Dios. Entonces, este es el proceso. ¿De cuándo? De todos los días. Y lo triste del tema es que a veces uno que no tiene tanto tiempo, apenas cumplió 18 años en Cristo Jesús, comienza a caminar y pasan 5, 10, 15 años. Uno ve que algunos que estaban caminando con Jesús ya. Y usted dice, ¿qué pasó? Y hay gente que sale le dice a uno, no, yo era cristiana. Imagínense usted eso, yo era cristiana. O sea, eso es mucha ignorancia tan grande. Si usted es hijo, usted es hijo. Puede que sea un hijo que está comiendo algarrobas con los marranos allá, pero es un hijo. Un hijo estúpido, pero hijo. Sí,
Se fue a comer otra cosa, porque aquí el Señor tenía el plato preferido, servido, estaba ahí. Pero se fue a otro lugar. Entonces es un hijo que se fue todavía en tinieblas y está en el eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate, los muertos está como muerto allá, y te alumbrará Cristo. ¿Cómo te va a alumbrar Cristo? Por la palabra. Entonces el Espíritu Santo trabaja por la palabra. ¿Qué necesitamos orar? La palabra. ¿Qué necesitamos obedecer? La palabra. ¿Qué necesitamos predicar? La palabra. ¿Qué necesitamos estudiar? La palabra. ¿En qué necesitamos meditar? En la palabra. Para poder crecer en ese proceso. Porque no nos podemos quedar toda la vida acá. Necesitamos crecer. Por eso es que Efesios 4, cuando habla de los 5 dones del ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice Efesios 4:11, dice para perfeccionar a los santos. ¿Cómo lo perfeccionan esos 5 dones? Por el superdón del pastor, el superdón del maestro, el superdón, ¿sí? No, por la palabra. Es por la palabra. ¿Sí? Para perfeccionar, para que ya no seamos niños fluctuantes, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Yo he visto gente vieja que a todo el mundo presenta como su padre espiritual. Yo digo, estúpido. Su padre espiritual solo es uno. Pablo dijo, padres solamente tienen uno. Pueden tener muchos mentores, alguien que le inspira, que le anima, pero padre solamente uno. Pero ¿por qué todos presentan como padres? Porque no tienen identidad en ningún lugar. Porque son niños fluctuantes, aunque ya son ancianos, viejos, pero llenos de mañas. Nunca aprendieron la palabra, nunca se sometieron a la palabra, porque siempre pensaron que la que tenía que cambiar era la palabra, pero el tiempo de ella no va a cambiar. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No va a cambiar. ¿Qué tiene que cambiar? Mi manera de pensar, de verdad. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. Te vino un viento nuevo. No, ese viento dicen que es que allá, eso va y el agua se convierte en vino. ¿Cuántas veces está eso en la Biblia? Una vez. No es que allá van y eso a los hijos le profetizan a uno y le cuentan con quién se va a casar, se va a ganar la lotería, le va a ir muy bien, y eso es todo maravilloso. Llevados por todo viento de doctrina. Dice, por estrategias de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas del error. Necesitamos crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto de Cristo. ¿Cuándo va a llegar allá? Cuando Cristo se manifieste, cuando seamos como Él es. O sea, toda la vida necesitamos la palabra de Dios. No es que ya crecí, yo ya estudié teología, entonces yo ya no me congrego. Nunca entendió nada. Nunca entendió nada. Es cuando más necesito. Y cuando cree que sé algo, realmente porque no sé nada. ¿Vamos bien hasta ahí? No importa en qué peldaño vayas. Lo importante es que estás en el proceso. Permitiendo que el Espíritu Santo trabaje con la palabra de Dios. Haciendo ese proceso. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando ora, dice que estaba orando, estando persuadido que aquel que comenzó la buena obra, ¿quién la comenzó? El Espíritu Santo, por la palabra. La perfeccionará. Ese proceso de perfeccionamiento. Hasta que Cristo venga. Y cuando habla de perfeccionamiento, no habla de que ya sea perfecto, sino de madurez. Que vaya creciendo. Que ya no se ponga bravo porque el hermano corrió la silla muy duro. Que ya no se ponga bravo porque la hermana pasó y entonces le empujó un poquito. Y ¡ay! Esta iglesia no hay amor, miren cómo lo empujan ahora. No, que ya entienda que está ahí alimentándose porque hay un trabajo que se viene allá afuera a hacer. Y él está bien alimentado, fortalecido con todo poder en su hombre interior, transformado en su mente, sano en su cuerpo para salir a hacer lo que Dios le mandó a hacer, pero sabiendo que usted todavía está en el proceso, todos estamos en el proceso, todos estamos en el proceso. Ni Pablo, digo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, solamente digo una cosa, cada día olvido lo que queda, así sigo adelante.
Olviden lo que queda reciba el teatro de aprender el Señor el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y los que somos perfectos, esto hagamos. Sigamos avanzando cada día. ¿Listo? ¿Seguimos leyendo? Verso 8. Porque si estas cosas están en nosotros, ¿cuáles? 8 cosas que acabamos de leer. Si estas cosas están en nosotros, o sea, si estamos en el proceso, no es que ya seamos, si estamos en ese proceso y abundamos en la palabra, ¿cierto? Estamos abundando. ¿Qué va a pasar? No nos dejará de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. O sea, que el conocimiento de Jesucristo implica que doy fruto. Si no doy fruto, no conozco a Jesucristo. Si lo único que hago es criticar, no conozco a Jesucristo. ¿Usted no ha visto que hay gente que critica la obra del otro? Y la Biblia dice: ¿usted quién es que critica al siervo así? Para su Señor está de pie o cae. Y Dios es poderoso para mantenerlo en pie. Así que no lo critique. Entonces, cada uno haga lo que Dios lo mandó a hacer, en vez de criticar al otro. ¿Sí? Entonces, si conoce a Jesucristo, estará dando fruto, porque está en el proceso. Verso número 9. Dice: pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no está viendo el proceso, el que dejó de congregarse, aquel que viene de mes en cuando, ese que siempre tiene una excusa para no venir a recibir la palabra de Dios, dice que no tiene estas cosas. ¿Qué pasa? Tiene la vista realmente ciego, volvió a las tinieblas. Realmente ciego, volvió a las tinieblas. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay una discusión teológica de cientos de años entre Arminio y Calvino. Calvino dice que la salvación no se pierde, y Arminio dice: sí se puede perder. Calvino dice que todo es la voluntad de Dios, todo lo que pasa es la voluntad de Dios, todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Arminio dice: no, señor, existe la voluntad del ser humano también implícita ahí sí. Y las decisiones que tomamos tienen unas consecuencias. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? Mi pensamiento es arminiano. La Biblia dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo la cuidamos? Pues exponiéndonos a la palabra, creciendo en el Señor. Eso es de la forma de cuidarla, así como estamos haciendo esta noche. ¿Listo? Entonces dice: habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El salmista dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, siempre acordándote de lo que él ha hecho. Verso 10: por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, están en el proceso. Yo no tengo nada que confiar en mí mismo, por eso me pongo a la palabra. Me congrego porque sé que necesito la palabra. Me conecto con la palabra todos los días porque sé que necesito la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos hablando de la infalible palabra de Dios, y vamos a terminar el texto con el versículo 2, 11 y 12, hablando de que el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios. Con que usted se lleve esto, fueron 3 puntos. El primero, ¿cuál es? Testigos presenciales de esa palabra encarnada, perfecta, que digo que es Cristo. 2, trae luz, seguridad y forma nuestro carácter. Y 3, el Espíritu Santo trabaja en nuestro proceso de santificación, de perfeccionamiento a través de la palabra de Dios. Verso 11: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que de esta manera, no de otra manera, dice que de esta manera, que nos será otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, dice Pedro, por eso yo no dejaré de recordarle siempre estas cosas. O sea, no le voy a predicar otra cosa. Siempre la misma palabra. Aunque ustedes la sepan, yo sé que ustedes ya la saben, pero yo les digo que ustedes ya saben. Y estéis confirmados en la verdad presente. Esta palabra es la verdad, es la palabra profética más segura. El Espíritu Santo trabaja a través de esta palabra. Esta palabra pasa milenios, siglos, edades, generaciones, nunca cambia. Pero cambia gente en milenios, siglos y edades. Y hace la obra en milenios, siglos y edades, en generaciones y culturas. La misma palabra. No importa si es en Europa, en Asia o en América.
sigue haciendo la misma obra. No importa tu cultura, tu idioma, tu condición económica, política, nada, es la misma palabra. ¿Qué importa? Nuestra disposición. Se llama mi voluntad. Por eso somos arminianos y no calvinistas, porque está implicada mi voluntad. Mi voluntad. No, todos, dijo Camilo, todos van a ser salvos. Entonces, si van a ser salvos, ¿todos para qué predicamos? Todos están predestinados para ser salvos. Entonces, por eso estaban predestinados para ser salvos. Sí, Dios nos predestinó a todos en Cristo Jesús. Pero hay una cosa que llama la voluntad. Más a todos los que no recibieron. ¿Hay una voluntad ahí? Sí. Los que creen en su nombre. ¿Hay una voluntad ahí? Que Dios la potestad es el Hijo de Dios. Todos estaban predestinados, sí Señor, pero no todos lo recibieron. No todos lo confesaron. No todos creen en su nombre. No todos tienen la voluntad rendida a la voluntad de Él. Dijo un maestro de la palabra, la voluntad de Dios no es simplemente lo que sucede, la voluntad de Dios es nuestra meta más alta, porque es buena, agradable y perfecta. Es lo que perseguimos todos los días, tratar de hacer su voluntad, porque la palabra de Dios es infalible, no cambia. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.